Está Javier Milei con nosotros. ¿Cómo te va, ¿Qué Javier? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro muchísimo. Ya que te tengo, y hablando de economía con la escuela liberal, etcétera, eh, ¿qué te pasó cuando escuchaste del fallecimiento de la señora María Julia? Porque los Alzogaray, a ver, ahí son los últimos liberales que tuvimos en un gobierno de Argentina, ¿no? Sí, bueno, la ¿Fue definís... representativo o no? No, yo no creo No. que haya sido representativo Ujú. en lo que tiene que ver estrictamente con el liberalismo, porque, digamos, El padre sí. es que digamos, no, estoy hablando del nombre Ah, Alzogaray, Alzogaray, porque, directo, digamos, sí. ha participado, digamos, de gobiernos que no han respetado las libertades Ajá. individuales, Ujú. digamos, como por Claro, ejemplo. porque hablar de liberalismo no es solo lo económico. Claro, exacto, Es o una sea, vida, claro, entiendo. entonces, Mm. digamos, o sea, vos, digamos, no podés escindir la libertad económica de la libertad política. Ajá, está bien. Entonces, digamos, yo, digamos, puedo entender la lógica de lo que se argumentaba en la Revolución Libertadora, Ujú. pero, digamos, o sea, uno le puede gustar o no el peronismo, digo, pero era un gobierno, digamos, democrático y había que ganarles en las urnas, Sí. no, Ujú. digamos, Mm. sacarlos de esa manera, porque de hecho creo que parte de esta forma que tiene la Argentina que no evoluciona es que no ha podido superar ese trauma. Ujú, ujú. Bueno, a ver, de hecho, los mayores encontronazos que tuvo esta señora en cuanto a temas económicos, fue con Caballo. ¿Te acordás? Digo, Eh, eh. digo, bueno, digo, tampoco, digamos, para mí Caballo es una Dalí del liberalismo, Ah, bueno, ah, bueno. o Entonces sea, es difícil encontrar un liberal puro. y claro, sí, digamos, Ah, sí, digamos, ajá. no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? ¿No es fácil en Argentina o no es fácil para seguir estrictamente el liberalismo? No, yo creo que mucho tiene que ver que la formación que recibimos los economistas Ujú. básicamente es una metodología fuertemente keynesiana, ¿sí? O sea, Ajá. en general somos formados en el paradigma En keynesiano. general. Sí, sí, Y digamos, después vos vas entendiendo, ¿no? claro, y después cada Claro. uno después va haciendo su Ah. camino y va encontrando la vuelta, Mm. pero ya te diría, tanto lo que tiene que ver con los que están más empapados con la macro y que, digamos, por ejemplo, no sé, cuando te dicen liberalismo, digamos, te hablan de Milton Friedman, ¿no? Sí. Ujú. Ahora, digo, uno tiene que aclarar qué versión de Milton Friedman, porque si la versión de Milton Friedman es el Milton Friedman que discutía en la academia con los keynesianos, Ujú. ¿sí? En realidad, en la tipificación de un liberal, por ejemplo, Friedman era un keynesiano pero que creía en el mercado. Ajá. Ah. ¿Por qué? Porque el punto es que cuando aparece la teoría general produce un rompimiento con la forma de hacer economía, Ujú. entonces ahí vos separás entre lo que se llama la economía del trabajo, o sea, o la de corto plazo, Mm. o la economía del capital, que es la de largo plazo. Entonces, el keynesianismo es economía de corto plazo, economía del trabajo, si vos querés, Mm. pero que no cree en el mercado y cree, digamos, en el aparato represivo del Estado para Sí. manejar la economía. Bueno, en el caso del monetarismo, o sea, adhiere al mismo aparato analítico, Ujú. sí, que la economía del trabajo, la economía a corto plazo, si vos querés, pero que cree en la solución de mercado. Y después vos tenés en la economía de capital los que no creen en el mercado, digamos, ya sea Lachman o Ley Ujú. Honhoff, y después en lo que tiene que ver la economía del capital, es decir, la intertemporal, que creen en el mercado, están los austríacos. Ahí tenés a Hayek, a Mises, a Keynes Rothbard. es quien te decía, si no hay trabajo hay que inventarlo. Bueno, Keynes ¿No? Entre decía, otras cosas. decía Bueno, inventen, viejo, agarren. hagamos pozo de día y tapémoslo de noche, todos esos disparates, Eso sí, sí. disparate. Bueno, y hoy estamos más o menos encuadrados en alguna economía de este estilo o no? ¿O estamos juntando No, lo que se pueda para salir adelante, si es que se puede? desde mi punto de A ver. vista, Cambiemos yo suelo definir como el socialismo amarillo. Ajá. Es decir, para mí este gobierno no es un gobierno liberal, Ujú.
de hecho, lo más liberal que tiene, si vos querés, podría llegar a ser Sturzenegger, que es un neo-keynesiano. O sea, un neo-keynesiano es alguien que es monetarista en lo monetario y es intervencionista en lo que tiene que ver con la política fiscal, con el gasto público. Es decir, por eso... Atención, porque es clave para los tiempos que vienen, ¿no? No, tal cual. Es clave esto que estamos diciendo. Exacto. Sí. Sí, digamos, es muy bueno el punto que vos haces, porque quieras o no, cuando vos tenés claro qué hay en la cabeza del que toma decisiones, eso te permite comprender cómo mira la realidad, cómo la diagnostica y qué tipo de instrumentos aplica. Entonces, por ejemplo, aquellos que, digamos, como en mi caso, como el de Diego Giacomini o como el de Sper, digamos que tenemos una postura, digamos, mucho más liberal que este gobierno supuestamente tendría, que no la tiene. Digamos, a nosotros no nos sorprende en nada el mamarracho ese que mandaron como presupuesto. Ajá. ¿Me comprendés? A nosotros o sea, no nos llama la atención. ¿Me entendés? Y además hasta se ven las incoherencias del gobierno muy fácilmente. Por ejemplo, Macri te dice que con estos impuestos no se puede más. ¿Sí? Y es verdad eso, es un diagnóstico... Lo decimos todos. Claro, Sí. ese es un diagnóstico correcto. Ahora, digamos, pero en realidad en los hechos el presidente es Marcos Peña, que es un socialista, ¿sí? ¿Y cuánto baja la presión fiscal en el presupuesto? 0,2% del PBI, o sea, de cada 1.000 pesos, ¿qué nos van a devolver? ¿2? Nos están cargando. Ahora, ¿cómo haces para bajar impuestos? Digo, para ya el entendimiento de llano, ¿no? De todo. Si sigo gastando lo mismo o más. Bueno, es que el problema es que hay que bajar el gasto. O sea, hay que animarse a bajar el gasto. Es un que- costo político fuerte. Baja el gasto. Mira, en realidad... No sé, ¿para quién el costo político? ¿No? Claro, yo no. Yo lo aplaudo, qué sé Claro, yo. más que el costo político es Ah. el costo a la política. El problema Ah. es que como los políticos, ¿sí? No quieren resignar sus privilegios, ¿sí? Entonces, claro, ahí les quedan muy pocas partidas para tocar después. O sea, igual, digamos, el político es un ser miserable, rastrero, asqueroso, sí, que está dispuesto a que la gente se coma una bruta crisis antes de tocar uno de sus privilegios. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, digo, en las prioridades del político, la gente está en el lugar 385.500, con suerte, ¿me No entendés? O sea, primero la gente. no, para nada. No. Primero está en ellos Y ver bueno, cómo que- ganan la próxima elección, cómo se acomodan con sus curros, cómo tienen, digamos, los distintos curros atados. O sea, esa es la lógica de los contame, políticos. Javier, ¿vos lo generalizás? ¿Vos ves que son todos igual? ¿O no son todos, no nos metemos a todos en la misma bolsa? Digamos, Porque si no, que- no habría forma de manejar una democracia. ¿Cómo hacemos si no tenemos un político que no actúe como vos decís? Bueno, en realidad... Alguno debe haber que no actúa así. Si no, estamos en el horno. A mí todavía, digamos, Ah. o sea, es muy difícil encontrarlos, por decirlo de alguna ajá. manera. Bueno. No digo que no existan, digo que es difícil encontrarlos. Claramente hay, digamos, políticos, digamos, de envergadura impresionante. Digo, te doy un ejemplo, Ricardo López Murphy. Bueno, pero ya sabemos cómo le fue. Es decir, la propia corporación Sí. lo termina expulsando. ¿Y la sociedad no? Yo creo que la ¿Te acordás cuando Carrió decía, sí, todos dicen que soy un fenómeno, pero nadie me vota? Y ahora se dio vuelta la historia, pero ella lo ha dicho esto, dice, lo ha dicho a la sociedad, a sus potenciales votantes. Todos dicen, qué bien Carrió, qué bien, pero después yo termino sacando 0,00 y algo en las elecciones. Bueno, lo que pasa es que yo creo que también hay una cuestión de, después de 70 años de populismo, o sea, Ajá. porque, digamos, a ver, porque, digo, el populismo no fue solo Perón, los que vinieron atrás quisieron hacer populismo sin Perón, y acá hubo populismo de derecha, populismo de izquierda, Ah, sí, digamos, a ver, sí. el menemismo fue populismo de derecha, sí, digamos, el kirchnerismo fue populismo de izquierda, digo, pero son todos populistas. Entonces, digo, este gobierno también es populista, este es populista light, cool, qué sé yo, Ajá. digo, pero es populista también. Ah. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, desde mi punto de vista, la sociedad ha sido adoctrinada en esta lógica y se está muriendo envenenada con el veneno populista, pero cuando pide soluciones pide más populismo, Ajá. es decir, pide más de lo mismo. Por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué se te...? Y a ver, digamos, o sea, vos, digamos, la gente pide estado presente, Sí. pero pedir estado presente, ¿sí? Es equivalente a que vos le des la llave de tu casa a un ladrón,
¿sí? Que te la esté robando y cuando parece que terminó, vos le decís, pará que te falta robar más cosas, ¿sí? Y vos le das la orientación para que te robe más cosas hasta que te saquee toda la casa, le pedís el camión de la mudanza, se lo pagás, ¿sí? Y además le das las gracias. Eso es pedir Estado presente. Creyendo que ese Estado te va a ordenar el desorden, por ejemplo. Claro, exacto. En salud, en educación, etcétera. Claro, y todo lo que hace el Estado lo hace mal. Digamos, a ver, ¿querés un caso ¿Pero por más? qué eso es tan absoluto? Es decir, todo lo que hace mal. Todo. A ver, mira, vamos a una cosa muy... Porque yo digo, a ver, yo te entiendo, y sé por dónde vas, etcétera. Sin Estado tampoco, tal vez un Estado mucho más pequeño y eficiente en relación a lo que tenemos. Bueno, nosotros tenemos un Estado grande e inútil y que hace todo mal. Bueno, o sea, pero si vamos a un Estado mucho más chico y eficiente, y donde el que trabaja gana y el que no trabaja lo acompañamos, lo ayudamos hasta que labure, por ejemplo, para ser práctico, ¿vos lo ves lo ves imposible prácticamente eso? Yo lo que digo es, mira, yo te lo voy a hacer así. Sacando los anarcocapitalistas, ¿sí? Que digamos, o sea, quieren Estado cero. Digo, desde los minarquistas para todas las otras definiciones, o sea, todos coinciden, por ejemplo, que el Estado se debería ocupar de la seguridad y la justicia. Sí. Bueno, mirá lo que pasó con el caso Maldonado, las contradicciones entre gendarmería, las contradicciones entre gendarmería con Bullrich, o sea, digamos, todo lo que está pasando con ese caso. Entonces digo... Pero ¿y en el mundo hay algún país que funcione de una manera distinta? Mirá, cuando Colón emprendió su viaje le decían que el mundo era plano y que se iba a caer porque estaba... bueno, puedo decir, vamos hacia un formato distinto, pero ¿está probado? No sé, a ver, digamos, pero sin tener esa prueba, el mundo se metió en la locura sangrienta del comunismo y fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además dejó más de 100 millones de muertes. O sea, digo, con lo cual, digamos, o sea, probar una utopía, digamos, de la libertad, digo, por lo menos es mucho más razonable que probar esa locura y sin embargo el mundo probó la locura esa. Entonces, en rigor... O sea, y la verdad es que lo que vos ves que en aquellos países donde el tamaño del Estado es más grande, crecen menos. ¿Sí? Sí, yo estoy seguro que para ir hacia una libertad mucho mayor a la que tenemos, que es muy poca y prácticamente nula, necesitas gente más inteligente, más preparada, con más actitud de sacrificio, etcétera. No es para cualquier improvisado y cómodo como muchos de los que viven entre nosotros. Pero, ¿sabes lo que gente? No, lo lamento, pero... Ahora, no, lo que pasa es que cuando la gente, digamos, se tiene que hacer cargo de los costos y los beneficios de las decisiones que toma, vas a ver cómo mejora rápidamente. Coincido con vos. Porque si vos te pones a pensar, cuando arrancó el capitalismo hace 200 y pico de años... Sí, la gente, digamos, o sea, vivía menos, con peores condiciones de salud, tenía menos formación, o sea, digamos, estaba muchísimo peor que nosotros. Sin embargo, mirá el milagro que se generó desde eso. Entonces, digamos, eso, digamos, en principio no es un punto en contra del liberalismo, todo lo contrario. Y es más, cuando vos mirás el índice de libertad económica, aquellos países que son libres son 9 veces más ricos que los que son reprimidos, ¿sí? Y tienen en la extrema pobreza una 40ª parte menos de pobres, ¿sí? Y digamos, en las más tradicionales, 25 veces menos de pobres. Entonces, digo, ¿de quién es el negocio, sí, del Estado grande? De los políticos chorros. Esa es la realidad. Sí. Es decir, ¿me entendés? O sea, a mí cuando, por ejemplo, un político viene... Pero yo no metería a todos, qué sé yo, me parece, ¿no? Yo veo el político chorro populista, nacional y popular, y después vos terminás siendo rico, millonario, fortuna, y no sabés dónde meter la guita. La tirás en un convento. Bueno, no digo solo acá. ¿Sabés lo que pasó en Brasil, en Venezuela? Pero eso, digamos, etcétera. ese es un efecto colateral del Estado presente. Es decir, la corrupción, ¿sí? Digamos, nace desde la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque un empresario, ¿sí? Aprovechando su capacidad empresarial, descubre que es mucho más fácil proteccionismo, claro, que servir al prójimo. Entonces, ahí se convierte en un empresario. Pero el empresario solo tiene lugar si solo si del otro lado hay un político que protege. Claro, que protege. Sí. Entonces, esa es la realidad. Y el empresucio, que es el que hace negocios con el Estado, de repente te contrata le contratas una obra y no la hace, pero la cobra, ¿sí? Un empresucio, si vos querés, un emprechorro, ¿sí? Bueno, nacen a la luz
del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos. Es decir, vos en un mercado libre eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque vos te tenés Porque nos cuidamos todos de todos. Claro, porque vos te tenés Claro. que financiar, ¿sí? Con el favor del consumidor. Y si vos, o sea, querés hacer algo que va en contra del que te tiene que comprar, no te compra y quebrás. Te acomodó ¿sí? el mercado. Claro, exactamente, que el mercado somos nosotros. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te encontrás con el Estado, como el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos, donde si vos no pagás te rompe la cabeza, te mete en cana, ¿sí? Bueno, claro, digo, la consecuencia es, y se gasta para el traste. Cuando salís de determinados programas, porque en estos últimos tiempos estás teniendo micrófono, pantalla, te leo, etcétera. ¿Qué notas en la sociedad? ¿Qué repercusión tenés? Te puedo asegurar. Porque en la vida a mí me pasa, me putean y me felicitan, es la vida. Tampoco me interesa demasiado que todos te feliciten, pero que no te ignoren. ¿A vos qué te ocurre? Mira, a mí lo que me pasa es lo siguiente. Con el sello del liberalismo, ¿no? Obvio. Claro, digamos, hago entre 5 y 10 selfies por día. Ajá. Y te puedo hacer, o por ejemplo, viene gente... ¿Pero por el personaje transgresor o por realmente la idea que vos llevás a cada entrevista? Lo interesante es que cada vez que la gente me plantea esto y se me acerca, es por las ideas de la libertad. Ahí está. Bueno, ¿ves? Es decir, entonces, en realidad, la gente se está dando cuenta que estas ideas intervencionistas, colectivistas, en realidad solo favorecen a la casta política, ¿sí? Donde vos lo que te queda claro es, mira, en los últimos 40 años el tamaño del Estado se duplicó, ¿sí? Y sin embargo, la cantidad de pobres se multiplicó por 6, ¿sí? Todos estamos yendo para atrás, en el relativo nos están matando. Pensá que nosotros en el año 70 teníamos un PBI per cápita más alto que el de Japón. Qué increíble. Entonces, digo, acá los únicos que progresaron fueron los políticos y todos los honestos que laburamos y que tratamos de vivir de nuestro trabajo sirviendo a nuestro prójimo, ¿sí? Vamos para atrás. Entonces, digo, decime dónde está la verdad. ¿Y es gente joven, mediana edad? En realidad, digamos, el espectro es variado, pero hay mucha juventud, digamos, que se está dando cuenta, ¿sí? de la farsa que es el colectivismo. Sí. Porque aparte, ¿sabes lo que pasa? Que es peor de todo esto, que el colectivismo tiene su base en la envidia y el odio y el resentimiento. Es decir, la justicia social es algo profundamente injusto, es un acto de envidia. Es como al otro le fue bien, vos le querés meter un garrotazo en la cabeza, estás llamando al matón del barrio para que se lo saque, para que le robe el fruto de su trabajo y quedártelo vos. Claro, lo que pasa es que si lo haces de modo directo es feo porque tenés que aceptar que sos un chorro, ¿me entendés? O sea, el tipo que defiende la justicia social... Cierto eso, el resentimiento es un resentido, mira, este tiene, es un yo no. resentido, claro, y ¿me entendés? Y para no aceptar que es un chorro y un envidioso, te manda el matón del barrio, llámese el Estado, para que te robe a vos y te lo, digamos, se lo robe al otro y te lo dé a vos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? En algún momento el matón del barrio no es un boludo. ¿Y sabes qué hace? Se empieza a quedar con la mejor parte, llámese políticos ricos. Ahí tenés la basura esa, la justicia social. Se llama Javier Milei, es economista y de vez en cuando nos visitás y me gusta, ¿eh? Está muy bien. ¿Te sentís cómodo? Pero obviamente, bueno. o vos digamos, me viste así como contenido. No, o sea, de ninguna manera. Digamos, así como que me sentí restringido. Gracias, Javier. Gracias. Por favor, un placer enorme. El locutorio. Conexión directa a la información.